Bolivia, siglo XIX. Años anteriores, los españoles eran echados de Latinoamérica. Dejen el pelero y no vuelvan. Eso implica Bolivia. Y los que tenían poder, mucha plata, o los que ya tenían tierras, se quedaban con pedazos de tierra de forma no oficial, lo cual algunas veces aprovechaban los indígenas para deshacerse de los hacendados. Además, si te preguntas por qué no tenemos nuestra sede de gobierno junto con la capital de Bolivia, este es un buen video. Bolivia, siglo XIX. Existían dos mandos a los que dos personas entrarían: Severo Fernández Alonso y el silencioso Manco del Pacífico, Manuel Pando. Severo estudiaba abogacía y poseía minas como las de San José en Oruro, razones por las cuales él tenía una buena cantidad de plata. Sin embargo, él era conocido como débil, ya que este era muy conciliador, educado y apacible. Años posteriores, este entró al Partido Conservador. Pando estudió medicina, sin embargo, no lo llenaba, pero después descubrió su vocación: la artillería en el ejército. Dato interesante: Pando estuvo en la Guerra del Pacífico, siempre estuvo ahí. Años después, este entró al Partido Liberal. Sin embargo, el líder del Partido Liberal, el general Eleodoro Camacho, estaba cansado de haber perdido varias elecciones contra los conservadores. La de 1884 contra Gregorio Pacheco, 1888 contra Niceto Arce y 1892 contra Manuel Bautista y Severo como vicepresidente. Entonces optó por Pando para al fin ganar las elecciones contra el Partido Conservador. Hubo una gran competencia entre ambos grupos. Casi todas sus ideas se oponían, como por ejemplo, los del grupo conservador querían que la capital esté en Chuquisaca, mientras que los del equipo liberal querían que esté en La Paz, ya que este contaba con un gran crecimiento y potencial en esos tiempos. Continuando con las elecciones, por fin terminaron y se dio a saber que el grupo que ganó fue el conservador, pero con fraude. En otro lado de Bolivia había conflictos entre Santa Cruz y Tarija contra Chuquisaca, causados por dos campos petroleros ricos llamados Cuevo e Ivo. Este conflicto terminó con Santa Cruz quedándose con Cuevo y Chuquisaca quedándose con Ivo, con la condición de que Santa Cruz y Tarija se comprometan a votar por una ley que dicte que el gobierno debe quedarse en Sucre permanentemente. Más tarde se hizo la votación para aprobar la ley, llamada Ley de Erradicatoria, y hasta Pando votó a favor. Increíble, pero cierto. Después, esa ley desencadenó una guerra entre el norte y el sur. El poder ejecutivo se quedará en la capital y no puede trasladarse a otros lugares, a no ser que sea necesario. Y adivinen qué, esa ley desataría furia en Pando y en los representantes que estaban en La Paz. En esos momentos se generaron varias discusiones y la prensa dio varios insultos que hizo que ambos mandos se enfaden más entre sí. Entonces los norteños indígenas estaban en contra de la ley y querían hacer algo. Y entonces los liberales estaban en contra de la ley y querían hacer algo. ¡Wow! ¡Qué ideas tan similares! Por estas causas, Manuel Pando crea la Junta Federal y junto a su esposa Carmen Guarachi convencen a los indígenas de ayudarlos, ya que su esposa era muy respetada entre los indígenas. Tenían una enorme autoridad entre ellos, sin ella no hubieran convencido a Huilca. Los indígenas aceptaron, pero tenían otros planes: entrar al poder político de alguna forma, capaz matar a los blancos y a los de élite, y acabar con las leyes que eran culpables de haberles quitado sus tierras y formas de vida. Para ser breves, Pablo Zárate Huilca, el gran defensor de los indígenas, defensor de sus costumbres, de sus tierras y de sus modos de vida. Después de todo eso es cuando se preparan para una gran batalla, mientras que Pando finge estar de acuerdo con Severo mediante cartas para tenerlo desprevenido. Planearon diversas tácticas, estaban haciendo campamentos, atrayendo a indígenas, colocando trincheras. Algunos de la clase de élite ayudaban al transporte de munición, pero Severo empezó a sospechar. Entonces envió hacia La Paz a soldados al mando de veteranos de la Guerra del Pacífico y al Escuadrón Sucre, conformados por novatos que pensaban que no era algo tan serio. Mientras avanzaban, se encontraban con indígenas y con soldados del Ejército Federal. En ese entonces se formó la batalla del primer crucero, llamada así porque se dio en una intersección de distintos caminos a Chacoma, con los caminos al Uribay y Ayo Ayo. La batalla terminó con la victoria de los federales, al hacer explotar un carro de munición, ya que precipitó la fuga de los aloncistas. Después de varios intentos fallidos del grupo conservador, ambos bandos se encontraron por última vez en un crucero, otra vez en el de Paria. El bando federal comandado por Manuel Pando y Zárate Huilca, y el bando constitucional dirigido por Julián María López, ejército el cual estaba muy desordenado. Después de una larga batalla, se dio la victoria a los federales e indígenas. Después de ganar, los indígenas y federales tuvieron una entrada triunfal en Oruro, momentos en los que Manuel Pando decide por fin hacer algo con los indígenas. Decidió desactivar, eliminar a los indígenas, mayormente a sus líderes como Zárate Huilca. Entonces se deshicieron de él, no se asegura cómo murió, pero o se pudrió en la cárcel o lo asesinaron. Como presidente después de la guerra, Pando dejó sus ideas federales y liberales y decretó que la capital sería Sucre y que La Paz sería la sede de gobierno. Y todo eso se quedó así desde entonces. Todo parecía estar bien ahora. Pando pensó que hizo lo correcto, que todo estaría bien, pero no.
aparecieron problemas con un territorio, separatistas y Brasil. La guerra del Acre había surgido, pero eso es otra historia.